Pasamos al punto quinto del orden del día, comparecencia. En primer lugar, la primera de las comparecencias es del excelentísimo señor consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que a petición propia viene a informar a esta Cámara sobre las actuaciones realizadas ante el incendio declarado el pasado día 24 de junio en el paraje de la Peñuela de Moguer y en el entorno del Parque Natural de Doñana. A esta comparecencia se le han agregado y sumado las que ya habían solicitado igualmente y por el mismo tenor el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y Verdes, convocatoria por Andalucía. Para iniciar esta comparecencia tiene la palabra en primer lugar el señor consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, señor Fiscal López. Señoría, tiene la palabra. Muy buenas tardes, señorías. Voy a relatar con todos los detalles que obran en nuestro poder lo acontecido en el incendio de las Peñuelas Moguer y que afectó a parte del Parque Natural de Doñana durante varios días a partir del 24 de junio. El pasado 24 de junio, como digo, transcurría con un intenso calor, como muchos de los días de lo que va de verano, y una sequedad que podían motivar un riesgo elevado de incendios forestales. En estas circunstancias, el dispositivo Infoca permanecía en alerta, como en toda la extensión de la campaña que había comenzado pocos días antes. Estábamos preparados para cualquier eventualidad. Desgraciadamente, la alarma saltaría antes de lo esperado y en torno a las 21 horas una columna de humo anunciaba la presencia del fuego en la zona conocida como La Peñuela, en el término municipal de Moguer, en la provincia de Huelva. Las condiciones meteorológicas difícilmente podrían haber sido más adversas en ese momento y en las horas posteriores. Paso a describir brevemente la secuencia de los hechos. El Centro Operativo Provincial del Infoca en Huelva recibe el aviso de incendio exactamente a las 20:50 horas. En esos momentos quedaban escasos minutos de operatividad para los medios aéreos, ya que solo pueden intervenir con luz solar. A pesar de ello, de forma inmediata se desplegaron 2 helicópteros, 3 vehículos autobomba, 36 bomberos forestales y 4 agentes de medio ambiente. Los 40 operarios que conformaban los efectivos terrestres empezaron a trabajar, pero la velocidad del viento, que creaba múltiples focos secundarios, hacía muy difícil el ataque directo a las llamas. Teníamos que hacer que primara, ante todo, la seguridad de los equipos de extinción en todo momento. A las 12 de la noche ya actuaban en la zona una nodriza, 7 autobombas, 70 bomberos forestales y 8 agentes de medio ambiente, y se instalaba el puesto de mando avanzado en el Milanillo. La unidad militar de emergencia se sumó a las labores de extinción exactamente a las 3 horas y 2 minutos de la madrugada del 25 de junio. Las tareas se complicaban porque en la zona afectada existen numerosos asentamientos agrícolas dispersos, camping, núcleos turísticos, hoteles y núcleos urbanos. En definitiva, personas que desalojar. He de decir que el comportamiento de todas ellas, a pesar del estado de nerviosismo lógico, fue ejemplar. Afortunadamente, ni entre los evacuados ni en los equipos de extinción hubo que lamentar un solo incidente de gravedad. Y puedo asegurarles, señorías, que dadas las dimensiones y riesgos del incendio, el hecho de no contar ni siquiera con heridos leves es un éxito del que todos podemos sentirnos satisfechos. Con las primeras luces del día se incorporaron 11 medios aéreos, aumentando a 21 aeronaves a las 10:20 de la mañana. Durante esta segunda jornada del incendio, el día 25, el número de personal operativo del Infoca llegó a los 200, más 6 agentes de medio ambiente. También se dispuso de 8 vehículos pesados de extinción y los aviones y helicópteros llegaron a sumar 23 unidades, actuando todos de forma simultánea durante el día 25. El día 26, el lunes, se mantuvo el mismo número de personas, pero los vehículos pesados aumentaron a 15. Durante esta jornada, la tercera del incendio, el viento amainó, lo que permitió, junto al trabajo del dispositivo, rebajar el número de medios aéreos a 7. Por tanto, desde la noche del 24 hasta la madrugada del 26, a pesar de que concurrían todos los inconvenientes posibles,
que ponían a prueba su preparación, el Infoca fue capaz, en 36 horas, de vencer al incendio gracias a la persistencia y el buen hacer de sus efectivos. Téngase en cuenta que en el entorno había 130.000 personas en potencial peligro. Durante el día 26 y la madrugada del 27 se culminó el gran trabajo llevado a cabo, fruto del cual se podía fijar ya el perímetro, lo que permitió dar por controlado el incendio a las 9:45 horas del 27 de junio, martes, tras una verdadera pelea contra la colección completa de problemas que pueden aparecer en una extinción. El resultado ha sido una superficie afectada de 8.486 hectáreas, aunque el combustible potencial del incendio era de 43.225. Por tanto, tristeza enorme por las 8.486 hectáreas quemadas, pero cierta satisfacción porque casi 35.000 están a salvo gracias al Infoca y a sus colaboradores. Me he referido a la incidencia del viento en la evolución del incendio y quiero recalcar que no fue un problema menor. Se apreciaron vientos constantes de entre 40 y 50 kilómetros por hora y rachas de hasta 90 durante los 2 primeros días del incendio. Pero esto no fue lo peor. El viento cambiaba de forma aleatoria y constante, tanto en intensidad como en dirección, lo que provocaba también una enorme dificultad para planificar la estrategia de extinción. En los momentos de viento huracanado, no solo la propagación del fuego se hacía a una velocidad de vértigo, sino que las propias labores de extinción tenían una considerable dificultad física añadida y un evidente peligro para los componentes del dispositivo. Obviamente, tales circunstancias, sumadas a las temperaturas apreciadas, determinaron el comportamiento anómalo del fuego y la evolución del incendio hacia zonas que parecían distantes, pero que luego se vieron amenazadas. En la situación explicada no era extraño que la altura de las llamas pronto alcanzara los 20 metros con fuego de copa y múltiples focos secundarios que llegaron a distar 900 metros del origen por el efecto de las pavesas. En esta tesitura, señorías, los cortafuegos, por bien conservados que estén, que lo están, pierden un elevado porcentaje de eficacia. Las llamas llegan a atravesar ríos y pantanos. Puedo asegurarles que toda la zona afectada por este incendio tenía las fajas auxiliares, las líneas de cortafuegos y las áreas cortafuegos en perfecto estado. Además, hay que recordar que si su estado habitual es excelente, se había realizado un trabajo supletorio debido al muy reciente paso de las hermandades que peregrinan hacia la aldea del Rocío. Hoy, una vez ganada la batalla al incendio, podemos hacer recuento de datos. Lo primero que quiero trasladarles es que han trabajado las labores de extinción alrededor de 700 efectivos entre profesionales del Infoca, agentes de medio ambiente, brigada de investigación de incendios forestales, unidad militar de emergencia con 160 efectivos y cuantos han conformado el equipo de actuación. Han intervenido 4 vehículos nodriza y 19 autobombas, así como 23 medios aéreos. Hemos utilizado la unidad meteorológica para mantener una información en tiempo real de las alteraciones en el tiempo y todo ello ha sido procesado y evaluado de forma constante por la unidad de análisis de grandes incendios del dispositivo. Por supuesto, ha sido fundamental la colaboración de la unidad médica, de la unidad militar de emergencia, del 112 de Andalucía con su grupo de emergencia, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local, Unidad Adscrita de Policía Nacional, EP061. A todos ellos, mi más sincero agradecimiento. Como he referido, se evacuaron unas 2.000 personas a las que se le buscaron lugares de acomodo. 2 hoteles fueron desalojados y las autoridades locales comenzaron lo que sería una fluida colaboración, poniendo a disposición sus instalaciones para quienes precisaran refugio. También debemos mostrar agradecimiento por el alto grado de coordinación con el Ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno en Andalucía y el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Asimismo, muchísimas gracias a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y a la de Extremadura, que ofrecieron los medios que tenían disponibles. Los cortes necesarios en las distintas vías de acceso se materializaron de forma ágil y ordenada por la Guardia Civil y policías locales. Hubo horas en las que el núcleo de Matalascañas estuvo aislado. Hablábamos de varios miles de personas que en ese momento no podían volver a sus hogares. También podemos resaltar el comportamiento cívico y colaborador de la inmensa mayoría de quienes estaban el 24 de junio en Matalascañas, ya que no se registró ningún incidente reseñable, más allá del derivado de la lógica preocupación de los vecinos y la ansiedad por tener información de lo ocurrido.
Quiero destacar la ayuda recibida por los agricultores de la zona, que aportaron maquinaria de su propiedad y que constituye su medio de vida, para que se utilizara en trabajos que a la postre fueron muy importantes para fijar el perímetro del fuego. Mucho se ha hablado de los preventivos y su incidencia tanto en el inicio como en el desarrollo de los incendios forestales. Señorías, estamos ante un tema recurrente, fácil de manipular y, si me permiten, ante un recurso que ya hemos escuchado muchas veces y que debe ser siempre aclarado y situado dentro de los márgenes de la verdad. La superficie forestal de Andalucía es de algo más de 1.200.000 hectáreas y no toda, por razones orográficas, básicamente susceptible de tratamientos forestales, sino en torno a 400.000 hectáreas. Bajo ningún concepto los tratamientos preventivos se hacen de forma generalizada, sino sobre la base de una planificación forestal de carácter plurianual. Los tratamientos dividen el territorio en parcelas forestales con objeto de frenar el avance del fuego, creando así una red perfectamente planificada con criterios forestales que dan protección al conjunto del monte público andaluz. El incendio en la provincia de Huelva El incendio fue en la provincia de Huelva y por ello quiero precisar algunos datos en este sentido. La superficie defendida por la selvicultura preventiva en la provincia es de 174.603 hectáreas. Los cortafuegos manuales ocupan 1.870 hectáreas y alcanzan 374 kilómetros lineales, y los cortafuegos mecanizados 2.992 hectáreas y 598 kilómetros lineales. Hablamos, por tanto, de prácticamente 1.000 kilómetros de cortafuegos operativos, a los que, sumando otras infraestructuras como vías pecuarias, caminos vecinales, vías de evacuación, etcétera, multiplica la cifra por varios dígitos. Especialmente en la comarca de Doñana, formada por los municipios de Moguer, Lucena, Hinojo, Bonares y Almonte, se han llevado a cabo en el último quinquenio, incluido lo que va de 2017, actuaciones manuales en cortafuegos por valor de 3,8 millones de euros y actuaciones mecanizadas en cortafuegos por valor de 2,5 millones de euros. Se trata de 6,3 millones de euros solo en cortafuegos y solo en Doñana. En consecuencia, señorías, aun disponiendo de cortafuegos eficaces y teniendo planificados y ejecutados los trabajos forestales adecuados para cada espacio, si se dan ciertas condiciones climatológicas desfavorables, como las que confluyeron en el incendio de la Peñuela Moguer, se pueden consumir extensas superficies forestales. Señorías, en el bosque siempre habrá material inflamable, no podemos evitarlo, pero sin impedir que el fuego desarrolle su inmenso poder y raye los efectos catastróficos. Y eso el Infoca lo ha conseguido una vez más. No por ello nos dejan de preocupar los ecosistemas naturales afectados. Por eso, para nosotros, un día después del incendio comenzó el trabajo de planificación de la restauración. Y a ello, no lo duden, estaremos entregados con todos los medios necesarios para que la regeneración sea una realidad que todos podamos ver. Quiero destacar también que durante el periodo de tiempo que se prolongó el incendio de la Peñuela Moguer, la transparencia en la información ha sido total, tanto a través de redes sociales como de notas de prensa o de atención directa a medios. El equipo de comunicación del Plan Infoca ha prestado servicio a los medios de comunicación en el puesto de mando avanzado situado en Mazagón. Se gestionaron los días 25, 26 y 27 de junio un total de 43 entrevistas de televisión, 32 de radio y 21 para prensa escrita. A los medios de ámbito local, regional y nacional se sumaron televisiones del vecino Portugal y varias televisiones autonómicas. Una vez controlado el incendio, la Consejería de Medio Ambiente emitió de manera inmediata 2 notas de prensa con la superficie afectada. Una primera a modo de avance y la segunda pormenorizando la superficie por municipio y si estaba protegida o no. Antes advertía de que el contexto meteorológico en el inicio de la presente campaña ha resultado muy complicado de cara a los incendios forestales, dada la escasez de lluvias registrada durante el otoño y primavera y la ola de calor que padecimos al inicio de la temporada. Estos factores provocan la pérdida de humedad de la vegetación, aumenta su estrés hídrico y favorece la propagación de incendios forestales. La estación meteorológica de Arenosillo midió la fatídica tarde del día 24 de junio una temperatura máxima de 42 grados y vientos sostenidos de 60 kilómetros por hora. Una de las consecuencias de estas condiciones meteorológicas, que suele ser una constante en los grandes incendios, es tener que actuar de forma simultánea en otros puntos de la misma provincia. Eso ocurrió en este caso con incendios en Cartaya e Isla Cristina el mismo día 24, con otro el 25 también en el término de Cartaya y 2 más el día 26, esta vez en Almonte y Gibraleón. Además, entre el 24 y 27 de junio se dieron en Andalucía 47 siniestros,
Entre ellos hay que destacar 2 en Sevilla y otro en Cazorla. Todos fueron adecuadamente atendidos por el dispositivo, que se encuentra dotado al 100% conforme a las necesidades identificadas para esta campaña. De hecho, solo uno, y por las características especiales que estamos exponiendo, llegó a convertirse en un gran incendio forestal. El resto o bien quedaron en conatos menos de 1 hectárea o no pasaron de ser pequeños incendios. Porque, señorías, el papel del Infoca en Andalucía, cierto es que se engrandece cuando ocurre un gran incendio, pero el día a día en toda la temporada de riesgo constituye un reto constante y faraónico en el que bajar la guardia es una expresión desconocida. Todo este esfuerzo se compensa por la gran solidaridad que los que han participado de una forma u otra en la extinción del incendio han recibido de los propios vecinos afectados, a pesar de que veían cómo sus vidas se alteraban de forma sorpresiva. Si algo positivo ha tenido este incendio ha sido sin duda el cariño que la gente, que los diversos colectivos y las empresas, sobre todo de Mazagón, han mostrado con todos los que conforman el Infoca y sus colaboradores. Se produjeron hechos como que una entidad privada de supermercados cercana al puesto de mando permaneciera abierta toda la noche y madrugada entregando comida y bebidas gratis al personal de extinción. Es algo que agradecemos siempre y no podemos dejar de mencionar incluso en sede parlamentaria. Los miembros del Infoca eran aplaudidos por los vecinos de Mazagón, como han reflejado algunos vídeos aparecidos en medios de comunicación. Los empresarios de frutos rojos de la zona afectada obsequiaron a los equipos de extinción con berries. El canal Twitter del Infoca se inundó con ofrecimientos de casas para descansar a los operarios y afectados, en definitiva, un ejemplo de cómo nuestra tierra se comporta ante la adversidad. Y, como les decía, resta ahora ponernos al frente de las labores de restauración. Yo mismo he presidido en Mazagón la constitución del grupo de trabajo científico-técnico que se encargará de diseñar la recuperación ambiental de la zona afectada, 8.486 hectáreas, y un perímetro total de 10.900, que será sometida a una restauración acorde con el nuevo escenario de cambio global. En este grupo, coordinado por Miguel Ángel Maneiro, del Espacio Natural de Doñana, participarán representantes de la Junta de Andalucía, universidades de Huelva, Sevilla y Granada, y del CSIC, aportando expertos cualificados en materia de biodiversidad. También se consultará a los técnicos y responsables políticos de la Diputación Provincial de Huelva y de los ayuntamientos de Moguer, Palos, Almonte y Lucena del Puerto, que colaborarán de forma fluida con el grupo de trabajo, especialmente en el caso de Moguer, propietario de algunos montes cuya superficie ha resultado muy afectada. Cuando aún el incendio no estaba técnicamente extinguido, ya estábamos pensando en la restauración. Y, señorías, tras la voluntad política clara de reparar el daño, lo antes posible debemos dejar paso a los técnicos, que serán quienes determinen de qué manera y cuándo se debe hacer. De hecho, he manifestado que comparto el protocolo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente sobre zonas incendiadas, ya que responde a criterios técnicos. Quiero acabar dando las gracias, en primer lugar, a todas las administraciones, a todas las que han participado en las tareas de extinción del incendio. Esa colaboración fue uno de los motivos por los que el resultado, dentro de la gravedad innegable, ha sido infinitamente menos grave de lo que se temió en un principio. El trabajo ha sido ejemplar y una muestra de que el sistema ha funcionado. Las imágenes de los altos representantes del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía, en contacto directo con el puesto de mando y coordinando las acciones a emprender, han sido muy apreciadas por la ciudadanía, que reconoce que hay una forma planificada de hacer bien las cosas. Pero siempre hay quienes pretenden desvirtuar esta colaboración, que solo buscaba favorecer a los ciudadanos en momentos difíciles. Y puedo asegurarles, señorías, que he estado en permanente contacto con muchos ciudadanos afectados y, como no podía ser de otra forma, distinguen con claridad quienes se ponen a trabajar a pie de fuego y quienes, desde la tranquilidad de sus despachos, diseñan mensajes que intentan desacreditar a personas o administraciones buscando culpables en el transcurso de una desgracia de este tipo. Pero no me detengo más en este asunto. Quiero reiterar mi reconocimiento a la sociedad andaluza por la solidaridad y generosidad que ha mostrado desde el primer momento para participar en las labores de recuperación de la zona. Un ejemplo de ello son los más de 6.000 voluntarios que se han registrado ya en la web de la Consejería y sobre las causas que produjeron el incendio. Ya para terminar, podemos afirmar que la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de la Junta, integrada por agentes de medio ambiente, continúa investigando el origen del incendio. Como ya adelantara la presidenta de la Junta, la mano del hombre está detrás de este, como detrás del 96% de los que se producen en nuestro país. No duden de que también en este campo el sistema funcionará
y pondremos en manos de la Fiscalía el resultado de las investigaciones y la Junta de Andalucía se personará como acusación particular en la causa que se abra. Señorías, desde la tristeza por el patrimonio natural perdido, quiero trasladarles mi compromiso firme no solo con los habitantes de la zona afectada, sino con todos los andaluces, en conseguir que las cosas vuelvan a su ser y a su estado anterior. A la 1:30 de ayer se declaró extinguido el incendio que se produjo en Moguer. También esa fue la misma hora en la que comenzamos a intensificar nuestro trabajo con el único objetivo de recuperar la zona afectada, una zona que es orgullo de toda Andalucía y que espero que todos veamos recuperada muy pronto. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Turno ahora para los grupos parlamentarios. En primer lugar, en nombre de Izquierda Unida y Los Verdes, convocatoria por Andalucía, toma la palabra el señor Castro Román. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, señor consejero, agradecer la comparecencia, que ha sido prolija, que ha dado muchos datos, y manifestar también la alegría, la alegría que tenemos por el control después de que todos los andaluces tuviéramos el corazón en un puño. Se trataba de una zona muy sensible, muy importante para nosotros. Y como siempre, como no, el reconocimiento a todos los profesionales, los ha relatado el operativo, el consejero, el agradecimiento a aquellos que arriesgando sus vidas hacen posible la extinción en situaciones además muy adversas, como también se han explicado aquí. Gracias, por tanto, es un éxito del que nos sentimos satisfechos, aunque haya, como no, una tristeza por la pérdida que hemos sufrido. Ahora bien, creemos que después de este éxito habría que aprovechar no solo esta comparecencia, sino todos los análisis que vengan después, pues para sacar elementos que sean mejorables al menos, para despejar algunas dudas sobre este incendio y sobre los incendios forestales en general. Gracias, lo decimos, el éxito. Ahora bien, entendiendo que esto hay que decirlo, también entendemos que no serviría de nada si no decimos que muchos de los trabajadores del Infoca han manifestado la situación de precariedad en la que han realizado su trabajo, con medios que no están al 100%. Usted ha dicho que se dejan la piel en el día a día en la época de riesgo, pero es que en época que no es de riesgo también los necesitamos al 100% con todos esos medios humanos y técnicos. Por lo tanto, no basta solo con felicitarlos, hay que hacer también el reconocimiento de aquellas deudas, de aquellos elementos que todavía les falta a los profesionales del Infoca. Y claro, habrá que hablar de la denuncia que hace el Consorcio Provincial de Incendios y Salvamento de Huelva, de la Diputación y del Ayuntamiento. Yo no voy a abundar en eso. Salió en los medios de comunicación, tienen todos los vídeos colgados en las redes, son profesionales cualificados que hablan con el corazón y con la cabeza y que hablan de la falta de homogenización de los operativos, del rechazo a la participación del RTN, un largo etcétera. Creemos que es bueno que usted explique aquí esto, si se ha investigado, es decir, que nos aclare si la coordinación de los efectivos fue eficiente, porque ellos dicen que no fue todo lo eficiente que debiera. Sobre la investigación del incendio que empieza ahora, de manera... En un momento dado, consejero, se filtra, entre comillas, esto de filtra, la teoría de la negligencia de una empresa carbonera. Nada sabemos sobre esto porque se filtró y no sabemos si fue filtración, si fue bulo, si fue globosonda a ver la reacción. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué hace una carbonera en mitad de una masa forestal? ¿Qué hace una carbonera operando en época de riesgo? ¿Tiene la carbonera todos los perejiles? Es decir, todas las licencias que debe tener. Ese es un elemento que después de soltar la filtración habría que aclararlo, porque nosotros no vamos a obviar una cuestión que también se planteó en esa política de transparencia informativa. En los inicios de la catástrofe se detectaron varios focos y existen las imágenes aéreas y eso te lleva a pensar en la intencionalidad del incendio. Y usted también ha hecho referencia a los invisibles y el fuego. Más allá de la dificultad de desalojar a toda la gente que había, hoteles, camping, están los invisibles. Y es que hay que decir aquí, aprovechando este debate, de la urgencia para dar soluciones a los asentamientos de inmigrantes de la fresa, de los frutos rojos en general. Asentamientos en los pinares, en mitad de los pinares, en el área del incendio, con el consiguiente peligro que han sufrido esas personas, sus moradores, que viven en condiciones deplorables.
Aquí lo anunció el coordinador, el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Y también se hablaba que más allá de la cuestión de humanidad, que es lo más relevante, también entendíamos que era una cuestión peligrosa el que esos asentamientos con faltas de garantía, de higiene, de medios, estén en una zona tan sensible. Y hablar de este incendio es hablar de Doñana, porque nos parece que seguimos sin controlar las causas sociales, las causas económicas y las políticas que están detrás de los incendios. Esa dualidad que vive Andalucía, una Andalucía entre el centro y la periferia, una periferia, las áreas rurales e interiores, que son reservas de recursos al servicio de las áreas centrales, de esas urbanas y litorales, con una consecuencia, una desestructuración del territorio y de muchas de las bases socioeconómicas en las que se basaban la vida y el desarrollo. Así, el abandono del mundo rural dejó también abandonado el aprovechamiento de los recursos del bosque y del monte mediterráneo y la potenciación del carácter productivista de este monte, de este territorio, en favor de las masas forestales monoespecíficas y de la producción agrícola. Tanto es así que los tratamientos agrícolas han cambiado y los de antes eran más efectivos. Cada vez vive menos gente en los bosques y, sin embargo, estos cada vez reciben más visitas. Por lo tanto, nosotros seguimos pensando que el origen de los incendios, es carácter eminentemente social. No hablamos de las causas inmediatas que provocan ese incendio, sino de las mejoras que se deben de implementar y que todavía tenemos pendientes. La prevención de los incendios forestales, para ser efectiva y no coyuntural, ha de inscribirse en un conjunto más amplio de las políticas forestales, de las políticas de desarrollo rural y, cómo no, de las políticas de ordenación del territorio. Un reproche, señor consejero. Usted declaró que la zona que había ardido es el colchón que protege la joya que es Doñana. Supongo que el colchón era la alhaja. Bueno, ha salido en medios de comunicación entrecomillado. Pues entonces el reproche lo dejamos ahí. Yo lo que le venía a decir es que no podemos trasladarle a la ciudadanía que las zonas en Doñana se desgajan. No podemos ocultar que hablamos de Doñana y que los ecosistemas y las relaciones biológicas que en ellos se desarrollan no entienden de fronteras, se afectan y que, por lo tanto, es muy importante, tanto si es en la alhaja como si es en la joya. Es decir, que no le podemos decir a alguien que se ha quemado toda la piel, los brazos, las piernas, pero que no hay problema porque el corazón no se lo ha chamuscado. Eso nos parece. Y Doñana es muy complejo, es un espacio muy complejo, con un espacio del Atlántico con playas, dunas, la marisma, el Coto, el río de Guadalquivir, un equilibrio permanente que lo hemos pervertido y que sigue pendiente de amenazas que van a favorecer catástrofes como esta o aún mayores. La UNESCO hoy ha sacado un informe que no nos deja en buen lugar en ese sentido, no nos ha sacado la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, pero las amenazas las plantea ahí. La carretera costera, la Confederación Hidrográfica y sus actuaciones con los ingenieros a la cabeza, el plan Almonte Marisma, el silencio y el modelo de gestión, el almacenamiento de gas, gasoducto, una minería que contaminadora del agua, el acuífero 27. No se trata de que esté sobreexplotado, es que está contaminado con una producción agrícola, la fresa, que chupa agua como ella sola, que si la dejan se beben las marismas enteras. La muerte de Doñana puede venir porque hemos matado su equilibrio. Incumplimiento de leyes, destrucción de la marisma, degradación de los recursos hídricos, una gestión mejorable del parque. Y usted lo ha hablado. Ahora los técnicos son los que tienen que hablar. Pero hay que valorar muy bien la alternativa a la tierra quemada, porque venimos también de décadas de errores también en esos planteamientos. Y también teniendo en cuenta, habrá que darle tiempo, pero no es lo mismo la regeneración del monte Mediterráneo con las especies que allí se dan, que te permite una evaluación más sosegada, más tranquila, que, por ejemplo, la regeneración que hay que dar en el sistema dunar cuaternario, que entendemos que necesita de una actuación más inmediata, por lo menos, para acometerlas más definitivas. Hay que hacer un cuestionamiento del modelo forestal implantado, del monocultivo de pino sobre el monocultivo de eucalipto y un plan forestal sin cumplir. De hecho, si ven ustedes las 28 medidas del Grupo de Trabajo del Parlamento, en 2006, después de los incendios que fueron también unas catástrofes tremendas que afectó a Huelva y a Sevilla, hubo 28 medidas que, si las analizamos hoy, algunas sí se han desarrollado, se han implementado, otras muy importantes, muy relevantes, no se han hecho.
Y termino con una cuestión, señor consejero. Nosotros no compartimos las teorías de la conspiración, esas que corrieron por las redes, de cómo se construyen las coincidencias de la aprobación de una ley de monte estatal con un proyecto de gas natural, ergo el incendio es intencionado. Nos parece disparatado, disparatado. Ahora bien, en la historia de los incendios parece que se da eso de que al primar la cultura de la impunidad se puede entender que a montes ardiendo siempre habrá ganancia de especuladores. Y es lo que no nos gustaría ver en este caso y en otros. Porque, mire usted, mirando cuál es la causa y las consecuencias de los incendios, vemos como Antonio Machado, en Campos de Castilla, 1912, lo escribió en la primera década del siglo XX, decía: «El hombre de estos campos que incendia los pinares y su despojo aguarda como botín de guerra. Antaño hubo raído los negros encinares, talados los robustos robledos de la sierra. Hoy ve a sus pobres hijos huyendo de sus lares, la tempestad llevarse los limos de la tierra por los sagrados ríos hacia los anchos mares. Y en páramos malditos trabaja, sufre y yerra». Esa es la historia de nuestra tierra. Muchas gracias. Gracias, señoría. Merecía la pena la cita de Machado para parárselo en un segundo. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y en su nombre toma la palabra el señor Díaz Robledo. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, gracias, señor consejero, por sus profusas explicaciones. Yo voy a empezar citando a Juan Ramón Jiménez, como no puede ser de otra manera. Decía Juan Ramón Jiménez que la media puesta de sol tiñe con su grana de oro mi otro medio corazón. Bueno, pues eso fue lo que sentimos muchos onubenses. Y yo creo que todos los andaluces y prácticamente todos los españoles, por no decir todos, esa noche, ¿no?, cuando nos enteramos, y muchos casi no dormimos porque estaba ardiendo un paraje muy valioso y se podía acercar hacia Doñana. Hace ya 10 días y 8.500 hectáreas se calcula que comenzó el incendio que hasta hace muy pocas horas estaba humeando, calificado como gran incendio forestal, como muy bien ha dicho el consejero, a muy pocos metros donde vivimos algunos y cerca de unos parajes que apreciamos desde que nacimos, ¿no? Se han quemado muchas cosas. Se ha quemado patrimonio medioambiental, lo ha dicho el consejero, riqueza natural, también lo ha dicho, patrimonio personal y también entorno sentimental para muchas personas. Lo han dicho muchas personas a través de las redes sociales, ¿no? Esta es la parte buena. Yo también voy a hacer referencia a que tampoco compartimos las teorías de la conspiración, quiero dejarlo claro, y tampoco ese aprovechamiento ingrato de una catástrofe política para sacar ni siquiera un voto político, ¿no? Nos parece completamente infame desde nuestro punto de vista. Se vivieron horas muy difíciles, es evidente, y se tuvieron que tomar decisiones complicadas por quien las tenían que tomar, los profesionales y, lógicamente, los responsables políticos que estaban allí y que merecían todo nuestro apoyo en ese momento crítico, como no puede ser de otra manera. Se tomaron decisiones muy duras y, bueno, cortar las carreteras A483 y 494 cuando había miles de personas en las playas, entiendo que fue una decisión difícil y, desde el punto de vista de este humilde diputado, estimo que acertada. Y, bueno, aquí agradecer a los ciudadanos su colaboración. Yo mismo estuve comunicándome con personas conocidas y familiares que estaban allí y estaban tranquilos y confiaban en el trabajo de los profesionales. Creo que eso es una muy buena noticia, que vimos que era también muy importante, que no cundió el pánico y que la gente supo esperar hasta que los efectivos y el dispositivo fueron capaces de desbloquear la situación. Como muy bien ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, ha afectado al parador, ha afectado a muchas zonas donde la gente descansaba, he dicho a patrimonio personal, tal, y también a asentamientos que es evidente. Yo estuve en Lepe hace muy poco, también hubo un incendio y eso, desde luego, no puede seguir existiendo en nuestra tierra porque es infame, ¿no? Había personas, esa dualidad, personas descansando y personas malviviendo después de intentar trabajar y poder ganarse la vida.
Importantísimo, por supuesto, agradecer el trabajo de todo aquel que tuvo algo que ver en la extinción de este incendio. Desde los agricultores, a Protección Civil, 061, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, desde luego Infoca, por su pericia y buen hacer, lo ha dicho el consejero, le compro los términos porque me parecen que son los acertados, 112, bomberos del Ayuntamiento, también del consorcio de la UMA y, en definitiva, todos aquellos voluntarios que, en tropel, quisieron de alguna forma u otra colaborar y que también, dentro de la tensión del momento, se tuvo que tomar decisiones políticas sobre ello y decisiones técnicas. Y yo entiendo que fue priorizando las vidas humanas y que los profesionales tenían que ser lo que estuvieran. Bueno, habrá tiempo de determinar y el consejero nos dirá cómo se gestionó esa situación tan complicada en tan poco tiempo. Ya sacaremos conclusiones y seguramente de ahí podremos mejorar cosas, como no puede ser de otra manera. Quiero agradecer también, como no puede ser de otra manera, las informaciones que se nos dio a mi formación política cuando estuvimos allí en el puesto avanzado. Fueron profusas, fueron concretas, fueron desde luego sinceras, y lo vimos y bueno, muchas gracias por ello al consejero a la cabeza y a todos los responsables que estaban allí y también a los técnicos y a los profesionales que se acercaron a comentarnos y a informarnos lo que estaban haciendo, lo que estaban trabajando, y para nosotros fue muy enriquecedor y muy humano, ¿no? Todo hay que decirlo. A Ciudadanos le parece esencial y extrapolable a otras facetas de la vida política la colaboración entre administraciones, se ha referido el consejero. El fuego, señorías, no entiende de colores políticos. El fuego, señorías, no entiende de límites territoriales, ni intraprovinciales, ni intrarregiones, ni entre países. No entiende de límites ideológicos y, desde luego, de límites competenciales. Y sobre esto haré una reflexión al final. Como digo, este ejemplo de colaboración debería de ser extrapolable a otra faceta de la vida política, máxime en estos tiempos donde tenemos que hablar todos con todos y, lógicamente, no hay mayorías absolutas y tenemos que ponernos de acuerdo, y máxime en cuestiones esenciales para los ciudadanos, porque así los ciudadanos, evidentemente, van a percibir confianza, van a confiar en nosotros, en la política, en los representantes y, de luego, en las instituciones públicas que falta nos hace. Quiero resaltar también que en todas las fuerzas políticas creo que fuimos responsables y fuimos capaces de sumar. Creo honestamente que mi formación política también lo hizo. En primer lugar, no restando, no dividiendo y sumando aliento y unidad ante una situación difícil, alentando a los profesionales y colaborando en lo posible, incluso en el terreno personal de cada uno de los que estuvimos atentos a lo que allí estaba pasando. Esto, y lo quiero resaltar, no pasó en Río Tinto en 2004. Esto no fue lo que pasó en Río Tinto, ¿no? Los que lo vimos en aquel momento desde la calle no nos gustó y nos exasperó que sucediera aquello que ahora no ha sucedido. Por lo tanto, eso nos parece positivo. Es verdad que hubo algún guiño, pero luego algún diputado rectificó. Era importante que fuéramos todos a una y, finalmente, no me voy a parar ahí porque creo que fue una anécdota nada más. Dicho esto, en Ciudadanos no sabemos que, lógicamente, después de esto se van a extraer conclusiones y que lo que son los tratamientos preventivos, seguramente, aunque se ha hecho mucho y se trabaja mucho, quizá haya que poner más recursos, habrá que verlo, habrá que mejorar la situación de los trabajadores, evidentemente, está pendiente, lo están reclamando, creo que es una labor que usted tiene también encima de la mesa. Y esto Ciudadanos lo dice de la legitimidad que le da aportar a los recursos presupuestarios año a año con nuestros acuerdos. Creo que tenemos un poco de más legitimidad para poner esto encima de la mesa y poner recursos en estos planes plurianuales, y si hace falta, bueno, pues Ciudadanos ya sabe que ahí está, como ya lo hicimos también en la última negociación con que haya ofertas de empleo público para más agentes medioambientales. Creemos que también queda pendiente esa colaboración de la Administración autonómica con los recursos endógenos, esa coalición, entiendo que necesaria, entre los profesionales, con la anuencia de la política y con los recursos endógenos, se hace en otros sitios para prevenir incendios. Hace muy poco tuvieron el acierto de un buen profesional, desde mi punto de vista, por lo que pude ver, que se dedica a prevenir desde las tareas de los que tienen cabañas en terrenos que pueden arder, previniendo los incendios de hace muchísimos años con programas que son incluso extrapolables la experiencia española andaluza.
a otros países, ¿no? Creemos que esa colaboración con los recursos endógenos, se ha referido antes el consejero a los agricultores, sabemos que sobre el territorio hay personas que conocen muy bien la zona y creo que estaría muy bien que la consejería se pusiera al habla con ellos, que estoy seguro que ya lo está, pero que lo intensifique para ver qué mecanismos de colaboración y de aprovechamiento de los recursos endógenos se pueden dar. Y también creo que nos queda pendiente articular ese caudal. Ha hablado de 6.000 que se han registrado en la página web de voluntarios que quieren colaborar y que también quisieron hacerlo en el momento. Creo que sobre esto debemos pensar que nos puede pasar en otra ocasión y cómo podemos hacerlo también. Se ve que hay frustración de profesionales en el consorcio, que es verdad que arrastran otros problemas, que ya ha sido objeto de debate en la Comisión de Justicia e Interior y que, bueno, que se necesita, entendemos, desde Ciudadanos, una ley que ahonde en la coordinación y en las mejores soluciones posibles a los problemas que tienen los consorcios y los bomberos en todo el territorio andaluz que lo están demandando. Creo sinceramente que tenemos ahí cuestiones que solucionar. Tenemos que ser capaces también en la Unión Europea de tratar de homogeneizar cuestiones. Ya he dicho antes que los incendios no entienden de límites y, bueno, nos encontramos recientemente, nos decían algunos profesionales que habían ido a Portugal y que teníamos cosas aquí que allí no tenían. Creo, sinceramente, señor consejero, que sería bueno, y luego como reflexión a las formaciones políticas, que avancemos en ese terreno. También tenemos que ver qué pasó, tenemos que dejar a los profesionales para determinar las causas, desde luego irse a la Fiscalía cuando sea necesario. Comparto que no hay que cambiar el uso de ni un metro de lo que se ha quemado, desde luego nada de recalificaciones, y que las labores comiencen cuanto antes. Desde nuestro punto de vista eso es esencial y nada, me queda muy poco tiempo. Solo volver a agradecer a los profesionales su trabajo y a todo aquel que ha puesto parte de sí y ha expuesto su vida para salvar la nuestra y nuestro patrimonio natural. Muchas gracias. Gracias, señoría. Interviene a continuación por el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía su diputada, la señora Barranco Rodríguez. Señoría. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, en primer lugar, agradecerle su exposición de los datos. Usted ha dicho en muchas ocasiones que Doñana goza de buena salud y que Doñana no estaba amenazada. Creo que después de este incendio debemos reflexionar sobre si Doñana está realmente amenazada o no, porque Doñana forma parte de la historia de Andalucía, porque Doñana es el más valioso y representativo de nuestros espacios protegidos, porque es reserva de la biosfera, porque es patrimonio de la humanidad, porque es parque nacional, porque es parque natural, porque forma parte de la seña de identidad del pueblo andaluz, igual que la Giralda o igual que la Alhambra. Andalucía es Doñana y Doñana es Andalucía, pero ni su grandeza ni la figura de protección de las que goza la han salvado de las llamas. Pasamos en las primeras horas de la rabia, la indignación, a la desolación absoluta de las cenizas sobre Doñana. Se ha quemado la piel, casi hasta a punto de quemarse el corazón, pero es que la naturaleza no entiende de límites administrativos. ¿Y quién no ha dicho a nosotros que los valores naturales que se han quemado en el espacio, en el parque natural, no son tan importantes como los que se han quemado en el parque nacional, señor consejero? 8.500 hectáreas quemadas según datos oficiales, según otras fuentes más de 12.000. Cerca de 2.000 personas desalojadas de viviendas, 5.000 personas aisladas en Matalascañas durante muchas horas con una medida preventiva buena. El camping de Doñana quemado y asentamientos chabolistas también quemados, porque, como siempre, la tragedia siempre se ceba con los más vulnerables. Afortunadamente, ninguna víctima personal, pero, señoría, las heridas que esta catástrofe ambiental ha dejado sobre muchos corazones tardarán mucho tiempo en curarse. La cicatriz es visible desde el espacio. Es una catástrofe ambiental, es una catástrofe social, pero no debe ser un punto y final, sino un punto de inflexión, porque el fuego es un elemento natural de los ecosistemas, porque es una forma de controlar y moldear los ecosistemas que llevan funcionando millones de años. Lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos al régimen de fuego. Los fuegos son naturales. Ahora lo que tenemos son fuegos de sexta generación, fuegos grandes incendios. Lo que tenemos que hacer es adaptar las políticas de prevención y extinción al nuevo escenario de cambio climático y a ese nuevo régimen de grandes incendios o incendios de sexta generación. La despoblación del medio rural, la pérdida de aprovechamientos tradicionales como la agricultura, la ganadería y la falta
de un modelo de gestión forestal adecuado. Todo ello lo que hace es incrementar la vulnerabilidad de las masas forestales y, por tanto, la alta capacidad de que los incendios se transformen en grandes incendios. Desde las dunas hasta los densos pinares, pasando por las playas Talavera, todo está amenazado, asfixiado y asediado. Resultado de la connivencia ante el delito, de la permisividad ante la agresión del medio ambiente, de la falta de conciencia ambiental, de la falta de responsabilidad colectiva. Y, señorías, tenemos una oportunidad indispensable para reconciliar a Doñana con su entorno, con la gente de su entorno. Hay que darle voz a la ciudadanía para que participen en la toma de decisiones y para que participen en la gestión del espacio protegido. Desde que se creó el Parque Nacional existe un eterno conflicto en Doñana, un conflicto entre desarrollo y conservación, un falso conflicto creado en parte por los partidos políticos. Y tenemos en nuestras manos la posibilidad de corregir ese error. El fuego fue como un juego de ajedrez donde el jaque al fuego dependía de la estrategia, de la planificación y de la coordinación en la extinción del incendio. Respecto a la coordinación, señor consejero, creo que hay que mejorarla. Fue caótica en las primeras horas, tuvo decisiones erráticas. Comprendemos que se trata de grandes incendios donde los factores climatológicos fueron determinantes, pero creo que siempre hay que aprender y mejorar de lo que se hace. Nuestro profundo agradecimiento a los cuerpos y dispositivos de emergencia y de extinción que colaboraron en salvar Doñana y muy especialmente al dispositivo Infoca, a ese dispositivo al que todos nos encomendamos cuando salta una llama en Andalucía. Nos encomendamos porque sabemos de su extraordinaria capacidad para extinguir incendios. Un dispositivo de mileuristas, precarizados y con condiciones laborales infames. Señor consejero, un Infoca al que ustedes están quemando y un dispositivo que le salvó el sillón a usted y a la señora Díaz. Hombres y mujeres que arriesgan su vida por defender a Andalucía, profesionales que se merecen el reconocimiento social por la extraordinaria labor que desempeñan y unas condiciones laborales a la altura de los servicios públicos que prestan cada día. Es vocación, señorías, no se entiende lo que hace el Infoca si no fuera vocación, generosidad, porque defienden con su cuerpo una bestia que no tiene más límites que la propia barrera de la vida. Y otros profesionales que arriesgaron su vida para salvar el legado del lince ibérico en Doñana. Aquellos profesionales que salvaron a los linces del centro de cría de la Acebuche. Solo pudieron llevarse a 14 de los 25. La orden de desalojo quizá llegó tarde. Hubo errores como que no tenían dardos tranquilizantes suficientes, no había suficientes transportines o los vehículos no eran los más adecuados. Hubo una víctima, una valiosísima víctima, una lince que representaba una de las hembras reproductoras más importantes. Sin embargo, nuestro agradecimiento a esos técnicos que antepusieron salvar la vida de los linces a la orden de desalojo, primero salvar personas y luego salvar animales. Pero, señor consejero, aquí hubo errores y creo que deberíamos exigirle alguna responsabilidad al Ministerio y averiguar para mejorar que no vuelva a ocurrir estas cuestiones, ¿no? Y hoy se hace más necesario que nunca poner sobre la mesa que el fuego es solo una más de las amenazas que se ciernen sobre Doñana. La reapertura de la mina Narcoya, el dragado del Guadalquivir, la sobreexplotación del acuífero al Monte Marisma, el aberrante proyecto de almacenamiento y extracción de gas natural en Doñana. De patrimonio mundial en peligro, hemos pasado a patrimonio mundial quemado, pero Doñana no se quemó en 72 horas, Doñana se ha quemado en décadas desde gobierno forestal, de una nula planificación o falta de planificación del medio natural y de una absoluta previsión ante el escenario de cambio climático. El fuego ha sido un ultimátum, pero tenemos una nueva oportunidad. Fue un ultimátum, pero tenemos oportunidades. Nosotros creemos que hay que empezar primero por adaptar el dispositivo Infoca al nuevo escenario de cambio climático, por adaptarlo al nuevo régimen de grandes incendios. La segunda cuestión que nos parece fundamental es que se establezca un plan de recuperación y regeneración del espacio protegido, siguiendo criterios de regeneración natural, evitar la erosión del suelo, evitar que perdamos el reservorio de semillas, dejar en definitiva que la naturaleza actúe, que germine, que rebrote, dejar que actúe la naturaleza, que es la más sabia de todas. Este plan de recuperación y regeneración está formado por un equipo multidisciplinar donde van a participar las administraciones, la universidad, expertos en biodiversidad, pero, señor consejero, nos gustaría que participara la ciudadanía de la comarca, nos gustaría que participaran las organizaciones conservacionistas. Creemos que es una buena oportunidad para que la gente participe de la recuperación de su medio y, por supuesto,
que sean decisiones vinculantes las que lleve a cabo este equipo. La tercera de las oportunidades que creemos que está en nuestras manos es el desarrollar y ejecutar un plan forestal a medio y largo plazo, porque los métodos de control que veníamos haciendo de prevención lineal, la línea de defensa lineal, los cortafuegos, las fajas auxiliares, hemos visto que ya no funcionan. Esos métodos no funcionan en los grandes incendios cuando los incendios se escapan, cuando están fuera de la capacidad de control. Creemos que tenemos dos opciones, o seguir apostando a corto plazo, gastando a corto plazo en extinción, o invertir a largo plazo en prevención. Nosotros creemos que hay que hacer una fuerte inversión en un modelo de gestión forestal adecuado al nuevo escenario de cambio climático. Pero, señor consejero, es que no tenemos otra opción. O reducimos la vulnerabilidad de las masas vegetales o estamos condenando nuestro espacio a los grandes incendios. Hay que recuperar los bosques ancestrales, los bosques autóctonos. Hay que pasar de las masas homogéneas de población a las masas heterogéneas. Y la cuarta oportunidad, señor consejero, hay que revertir los recortes en prevención, porque siento decirle, señor consejero, que usted pasará a la historia como el consejero que más recortó en prevención y extinción de incendios de la última década. En 2017 ha recortado un 18% respecto a 2007. Me parece que esto se puede repetir, porque la extinción de un incendio no es más que el fracaso de las políticas en prevención. Y en Andalucía llevamos, desde el año 2003, 135.000 hectáreas ardidas, 135.000 fracasos. Creemos que hay que invertir, por ejemplo, en incrementar las fiscalías de medio ambiente especializadas en espacios protegidos para mejorar la coordinación y los procedimientos para agilizarlos. Creemos que el personal de las delegaciones de medio ambiente tiene que tener los medios adecuados y debemos tener los recursos humanos suficientes. Y creemos que hay que dejar trabajar a los agentes de medio ambiente. Tenemos que tener el dispositivo Infoca completo todo el año. Y lo último, más importante, creemos que hay que apostar por el blindaje integral de Doñana. Hay que firmar un gran pacto andaluz de blindaje de Doñana. El incendio ha sido un punto de inflexión que nos ha dicho lo vulnerable y lo frágil que es Doñana. Hay un consenso social que hay que protegerlo. Señor consejero, desde la institución hay un gran pacto andaluz de blindaje de Doñana. Y por último, solamente informarles, señorías, que el Parlamento Europeo acaba de aprobar una enmienda presentada por Podemos para que Doñana pueda recibir fondos de solidaridad para paliar esta gran catástrofe de Doñana. Y solo espero que de esta catástrofe aprendamos. El tiempo borrará la huella poco a poco en Doñana, pero lo que no debemos nunca, jamás, es olvidar nuestras conciencias, que en nuestra mano está proteger el legado de las generaciones venideras y que a nadie nos perdonaría que no lo hiciéramos. Gracias. Muchas gracias, señoría. Interviene a continuación el Grupo Popular Andaluz y su diputada, la señora Crespo Díaz. Señoría. Gracias, señora vicepresidenta. En primer lugar, darle la bienvenida al Parlamento de Andalucía a personas de Huelva que están afectados por esto y, evidentemente, están preocupados por la situación de Doñana, como es el portavoz del PP en Moguer y el diputado provincial Juan Carlos Duarte. Asimismo, también los afectados por el incendio del camping de Doñana, que no tiene ninguna gracia y que a los pobres hay que ayudarles en este momento porque tienen un problema muy grave y todas las administraciones y todos los partidos políticos tenemos que estar al frente para ayudar a estas personas que no han podido todavía ir a su establecimiento, a su casa, y por tanto es importante. Y lamento, señora vicepresidenta, señorías, lamento las últimas palabras del consejero. Lamento las últimas palabras del consejero. A este grupo no le vamos a permitir que desprestigie a un grupo porque ustedes crean, el señor Jiménez, la señora Díaz, que se aprovecha el incendio. No es cierto. Este grupo es perteneciente al grupo que ayudó a la Consejería de Medio Ambiente, ha ayudado siempre, con los medios materiales humanos del Estado en este incendio. Este grupo es el que pertenece al grupo que está en la UNESCO hoy defendiendo Doñana. Y este grupo estará al frente defendiendo a los profesionales del Infoca, que realmente nunca en ningún momento hemos dicho nada que tenga que ver con un error. Ni el presidente del Partido Popular, Juanma Moreno, que ha estado en Río Tinto, que ha estado en Doñana en el incendio, pasaba por allí. Se ve que la presidenta de la Junta no pasaba hoy por aquí, en este tema tan importante para el interés de todos los andaluces. Por tanto, no le vamos a permitir demagogia en ese sentido, porque lo primero queremos agradecer el dispositivo. Evidentemente,
al Infoca, a la Unidad Militar de Emergencia, a los medios materiales y, en este caso, aéreos del Ministerio de Agricultura, por supuesto, a la Guardia Civil, a Protección Civil, a la Emergencia Sanitaria y a la Policía Local. Y, por supuesto, a todos los afectados que estuvieron al orden del día con todo lo que ocurría en el incendio, especialmente ayudando a las posibilidades de que se extinguiera y también a las personas que estaban afectadas, ayudándoles en todo momento, porque hay mucha solidaridad en nuestra comunidad autónoma y porque hay un gran dispositivo del Infoca en nuestra comunidad autónoma y no le duele en prenda a este grupo el resaltarlo de forma importante. Por tanto, empezando por ahí, yo lo que sí hemos dicho, señor consejero, y al Gobierno andaluz, que no por hablar de prevención estamos criticando a Doñana, ni estamos criticando a los dispositivos. Cuando alzan ustedes la voz, precisamente es porque no quieren que algo se refleje. Y nosotros tenemos que hablar de eso, porque es nuestra obligación según el Estatuto de Autonomía. Tenemos que hablar de la prevención que se hace en Doñana. Tenemos que hablar de su trabajo previo a este incendio, porque además, desgraciadamente, por la situación que tenemos, en este momento van a venir muchos más incendios y nuestra obligación está a la altura de las circunstancias de lo que pide la sociedad y lo que pide la ciudadanía. Este grupo ha pedido lo que pide la sociedad, que es prevención, señor consejero. Y no por eso estamos criticando lo que ha ocurrido en el incendio. No, señor. Estamos diciendo al Gobierno andaluz que tiene que actuar en Doñana en la prevención. ¿Y por qué, señor consejero? Pues muy claro. No lo ha dicho este grupo. Lo han dicho los ecologistas, lo han dicho las asociaciones ambientalistas, los ambientólogos de Andalucía. Se lo están diciendo también claramente los bomberos de Andalucía y le hablan de prevención. ¿Por qué le hablan de prevención, señor consejero? Muy claro, porque desde el 2013 se ha recortado el esfuerzo económico del dispositivo del Infoca en un 30%. De 104,7 millones ha pasado a 74 en el 2017. ¿Esto es lógico que lo digamos hoy aquí o no es lógico? ¿Tendrá que responderlo o no tendrán que responderlo? Señor consejero, tendrá que responder realmente si en 2016 solo se ha ejecutado el 9% de la inversión pública cofinanciada con el FEADER. ¿Por qué? Se lo está diciendo las organizaciones agrarias. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se utiliza en prevención de incendios, en creación, mantenimiento de cortafuegos, tratamientos silvícolas preventivos? ¿Por qué? ¿Por qué no se ejecuta, señor consejero? ¿Por qué no se ejecuta la parte del programa de desarrollo rural que Asaja se lo dice, que en los pagos materializados en 2017, 2016, 2017 solo se ha hecho el 7% de los pagos del programa? Eso se lo tenemos que decir y es nuestra obligación decirlo, al igual que cuándo va a convocar la línea de ayudas forestales del programa de desarrollo rural. ¿Cuándo? Años sin convocar ese programa de ayuda. Claro, sale el director general, usted mismo, el consejero, diciendo que no por más medios del Infoca van a hacer más frente y nosotros le decimos, el Grupo Popular está aquí y está aquí para apoyarle en eso. Y si hace falta que haga una modificación y le tenga que dar más medios al Infoca, aquí está este grupo. Aumente los medios del Infoca, medios materiales y humanos. Eso en este momento sería valorado especialmente por la ciudadanía. Realmente, señor consejero, decía su director general y decía que el fuego y el viento sortearon con facilidad los cortafuegos. Pero es que, señor consejero, en 2011 se dedicaron ustedes a 2.393 hectáreas del parque, pero en 2015 solo se actuó en la parte central del sector oeste del Parque Natural, el avalario, 50 hectáreas de broce, más una actuación de urgencia del 30% de las necesidades anuales, en los informes del Parque Natural, en los informes del Infoca y en sus propios informes de la Consejería nos lo dicen de forma oficial. Por tanto, tendrán que ver ello. Se lo dice el gerente de la Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía. Le dice, no ha habido ejecución de cortafuegos mecanizados de hace año y medio. Y la inversión para cortafuegos ha descendido de un 30 y un 40%. Aquí tiene usted el BOJA. Aquí tiene un BOJA donde del año 2016 comenzó el expediente para los trabajos de silvicultura preventiva. Todavía no ha adjudicado el contrato. Desde el año 2016, en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. Por tanto, ¿hace falta o no hace falta más recursos económicos, señor consejero, para la prevención? ¿Le están dando más del 75% de los fondos europeos para ello? ¿Los ejecuta usted? Por tanto, tendrá que contestar en esta comparecencia claramente si eso lo va a hacer mejor y para eso estamos hoy aquí.
Y, señor consejero, la demagogia hay que dejarla aparte. La demagogia. ¿Por qué? Pues por una cosa muy importante. Porque la recalificación de los terrenos no se lo va a contestar este grupo. Se lo va a contestar, en este caso, los ambientólogos de Andalucía, que le dicen: la modificación de la clasificación del suelo no urbanizable en los parques naturales requerirá de informe favorable de usted, de la Agencia de Medio Ambiente. Y se lo va a contestar también Greenpeace, el responsable de la campaña de bosque y portavoz de Greenpeace. Eso es un bulo. Le dicen a la señora Díaz: eso es un bulo. No hay ningún elemento que permita pensar que va a haber un cambio de uso del suelo. Por tanto, la demagogia, señor consejero, hay que dejarla en estos casos, porque en realidad hay que trabajar. Y dígaselo usted, si le coge el teléfono también, a la señora Narbona de paso, que también ha ahondado en la misma materia, en vez de ahondar en lo que requiere la sociedad, que es en la prevención en Doñana y en trabajar. Porque le voy a decir una cosa, señor consejero. Aquí se ha hablado de los bomberos de Huelva, se ha hablado también de los bomberos de Huelva. Tendrá usted que contestar por qué fueron apartados de labores de extinción. Pero, sobre todo, nosotros vamos también a la normativa. Tienen ustedes una normativa, la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales. Resulta que esa Directriz Básica de Planificación de Protección Civil la hace el Estado en el año 2013. Y resulta que ustedes tienen un decreto de 14 de septiembre de 2010 del Plan de Emergencia de Incendios Forestales de Andalucía. Y les dice esta directriz y la Ley de Protección Civil que adapten el plan. Y no lo han hecho. La dejadez tendrán que explicarla también en esta tribuna, señor consejero. Explíquenos ustedes a todos los andaluces por qué Andalucía, País Vasco sí, y por qué Andalucía no la ha adaptado a la normativa, a la directriz del Estado. Porque saben ustedes que esto es importante. Sabe usted que yo he sido delegada del Gobierno en los sistemas de disposición, en adaptar a la realidad el nivel que se establece y el dispositivo que se tiene que establecer. También tendrá que contestar a eso, con toda la rigurosidad y ausencia de demagogia. ¿Por qué esa dejadez del Gobierno andaluz? Por tanto, señor consejero, la prevención es básica y ahora la recuperación de Doñana, por supuesto. Este grupo va a estar a su lado en lo que haga falta, pero desde luego aquí empiece trabajando por la prevención, por el trabajo y no por la dejadez en un entorno que es la joya ambiental de Europa, que es Doñana. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Crespo. Tiene a continuación la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, su diputado, el señor Millán Muñoz. Señor diputado. Gracias, vicepresidenta. Gracias, consejero, por su comparecencia sobre las actuaciones que ha llevado a cabo el Consejo de Gobierno, en este caso la Consejería de la Junta de Andalucía de Medio Ambiente, en el incendio acontecido el pasado día 24 en Moguer, en el paraje de Las Peñuelas, pero que bien nos podía servir para la actuación que se acaba de desarrollar también el incendio de Río Tinto de ayer o antes de ayer. Y solo han pasado unos días de la última comparecencia que solicitó nuestro grupo hace 2 plenos para informar del dispositivo Infoca durante este periodo de alto riesgo, así como de las actuaciones llevadas a cabo durante todo el año. Desde el PSOE y desde el Gobierno, señora Crespo, no funcionamos a golpe de titular. Una comparecencia que solicitó solo y exclusivamente nuestro grupo y al Gobierno, hay que dejarlo claro. Si tanto le importaba, ¿dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban ustedes en junio? Vienen ahora a golpe de titular, por mucho que quieran decirnos lo contrario. Y nosotros lo hacíamos conscientes de la importancia de estas actuaciones del dispositivo durante todo el año. Y advertíamos en esa comparecencia de las dificultades en este caso, que íbamos a encontrar durante este verano, y así nos lo trasladó el consejero. Y una comparecencia que sirvió para hacer un reconocimiento expreso al dispositivo, a todos los grupos de extinción, a todo y cada uno de los trabajadores, así como a la coordinación existente con otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y nos referíamos en esa sesión, y lo volvemos a repetir en el día de hoy, que es este dispositivo Infoca, un patrimonio, un emblema de todos los andaluces por su profesionalidad, por su dedicación, por su eficacia y, ¿por qué no?, también por su dirección. Y felicito aquí que está el director del COR, también por su dirección al dispositivo Infoca, del que nos hace sentir orgullosos a todos los andaluces. Así que muchas gracias por el trabajo que realizáis. Este grave incendio ocurrido en Doñana y en su entorno
ha servido para trasladar una vez más este encomiable trabajo, un trabajo que se repite una y otra vez en los incendios que, desgraciadamente, casi todos los días se han de apagar en Andalucía, como el de Río Tinto, al que he expresado antes, al de Tarifa, al de Coín, a lo sucedido en Almería, al del Cerro del Andévalo, al que sucedió también la semana pasada en Villanueva del Arzobispo, en la Sierra de Segura, o en muchos otros que, gracias a su eficacia, se acaban quedando en conato en la mayoría de los casos, en ese 80%, de ahí la eficacia que siempre hemos puesto de manifiesto. Y tenemos que insistir en ello, en el trabajo del dispositivo Infoca, que el trabajo del dispositivo Infoca ha sido ejemplar, y lo trasladaba, en este caso, el técnico de operaciones José Valle, publicado en estos días en el diario ABC, donde contaba la pericia y la valentía con la que tuvieron que atajar el incendio. Y en muchas ocasiones ha quedado demostrado en estos dos grandes incendios de estos últimos días que no es solo una cuestión de más medios, es también una cuestión de concienciación y de responsabilidad ante el riesgo de incendio en esta época del año y con estas condiciones climatológicas, aunque no nos guste, porque, por desgracia, la mano del hombre ha estado detrás de ambos incendios y está detrás de ellos en un 96% de los casos. Por cierto, señora Crespo, cuando hablamos de mayor recursos, también hablamos de los 4.672 millones de euros que hemos dejado de percibir en Andalucía y que también podríamos estar destinando al dispositivo Infoca y más medios para prevenir los incendios. También tenemos que hablar de ello. De esos 4.672 millones de euros que han dejado de entrar en Andalucía en los últimos años. Y un elemento fundamental ha sido, y hay que ponerlo de relieve también, la necesaria coordinación, sí, 4.672 millones de euros. Téngalo usted en cuenta. Señoría, por favor. Insistía en la necesaria coordinación con los medios de emergencia y tenemos que felicitarlos también a todos ellos porque no haya habido daños personales ni graves accidentes. Y todo ello a pesar de las miles de personas desalojadas. Por eso también nos sorprende algunas manifestaciones un tanto gratuitas que pongan, en este caso, en duda, o ya digo, estas manifestaciones desahogadas, el trabajo que han hecho los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, en este caso, también del dispositivo Infoca, porque lo más importante es que no ha habido ni un solo accidente y ni una sola vida humana, que es lo más importante por ello. Insistí en que la magnitud del incendio y las condiciones climatológicas tan adversas también han dado a este incendio un riesgo mayor. Solo tenemos que recordar las imágenes de ese domingo por la mañana y el viento que había en esos momentos. Nos ha trasladado el consejero de hasta 90 kilómetros hora, con 42 grados de temperatura. Y para ello, además de las dificultades que entrañaba, el valor patrimonial natural a proteger, hablando de uno de los mayores patrimonios naturales de Europa, como es Doñana. Y por ello no podemos dejar de mostrar nuestro agradecimiento, insisto, a los bomberos forestales y a todo el dispositivo Infoca, especialmente también desde nuestro grupo, hacerlo extensivo a la Unidad Militar de Emergencia, al Servicio 112, a EPE, a los trabajadores provenientes del Ministerio de Medio Ambiente, lo decimos, también del Ministerio, también desde nuestro grupo, a los trabajadores que venían de Comunidad de Castilla-La Mancha, a los agentes forestales, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a las policías locales de los municipios afectados, a la policía adscrita, a los bomberos de Huelva, a los agricultores, que también ha aludido el consejero, que prestaron su maquinaria y su dedicación también en esos días, y a los vecinos y a las vecinas de estos municipios que generosamente se volcaron en los momentos de auxilio y también de aplauso, por qué no decirlo, a las personas que en los momentos más difíciles estaban al frente del fuego. Y tenemos que decirlo, ante una catástrofe de esta índole entendemos que es fundamental la no utilización política de la tragedia, y lo vamos a seguir diciendo, señora Crespo. Lo que está en juego, nuestro patrimonio natural, es tan importante que no debe utilizarse ni en intereses partidistas ni corporativistas, que quieran aprovecharse de la tragedia de manera oportunista para, de forma ventajista también, sacar beneficios particulares o políticos. Y también hay que decirlo, ni para mezclar churras con merinas ni mensajes catastrofistas. Y eso se lo digo a los compañeros de Podemos. Y, en general, la respuesta de los grupos políticos y de sus líderes podemos decir que ha estado a la altura, salvo algunas excepciones. En este caso tengo que recordar un tuit del señor García de Longoria, que desgraciadamente borró, o en este caso por suerte borró, a los pocos minutos. Se lo hubiera ahorrado si no lo hubiera hecho. Y también alguna declaración del señor Moreno Bonilla, que hablaba, hay que decirlo también, sobre relación del fuego con los recortes de la Junta de Andalucía en cortafuegos.
y yo creo que eso demuestra una vez más, justamente en ese mismo momento, que no está a la altura ni siquiera para ser jefe de la oposición. Tenemos que decirlo también, porque tenemos que decirle, volvemos a recuperar lo que decíamos en aquel día. Tenemos que decirlo también cuál ha sido la actuación en trabajo preventivo de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Medio Ambiente durante este invierno. Se realizan casi 10.000 kilómetros de cortafuegos, como si fuésemos a Moscú, desde aquí, desde Sevilla, y volviéramos. 10.000 kilómetros de cortafuegos en Andalucía, mecanizados y manuales. Se realizan más de 1.700 kilómetros de caminos forestales, como de aquí, desde Sevilla a París, volvemos a decirlo. Se trabaja con más de 126.000 cabezas de ganado, con los acuerdos con Adif, con Endesa, con Red Eléctrica, con más de 4.400 efectivos trabajando contra el fuego, insistimos, durante todo el año. Por cierto, lo que no ha existido, lo que no se ha hecho en Castilla-La Mancha, en Galicia, en Castilla y León, en comunidades gobernadas por el Partido Popular también, que lo olvida muy pronto. También tenemos que decirlo. Y se ha abordado también la situación laboral de los trabajadores. Se ha mejorado, y tenemos que reconocerlo, en los 2 últimos años, con medidas para la implantación de las 35 horas semanales, con medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar, con jubilaciones parciales, con la libre elección de días de compensación, con la concentración de la jornada laboral, con el reconocimiento que se está trabajando entre la Consejería de Medio Ambiente, de Educación y de Empleo para la cualificación profesional de los trabajadores del Infoca, y se le ha reconocido la categoría de bombero forestal, que era una gran demanda de los trabajadores del Infoca. Pero volvemos a reiterar al Ministerio de Trabajo y a la señora Báñez nuestra petición para que el Ministerio apruebe de una vez los coeficientes reductores que permitan anticipar la edad de jubilación. ¿Por qué no la aprueban? ¿Por qué no la aprueban? ¿Cuándo se lo van a pedir ustedes del Partido Popular al Gobierno de España? ¿Cuándo se lo van a pedir a la señora Báñez? ¿A qué están esperando? ¿Por qué con eso no se pronuncian? ¿O es que en este caso de eso no hablamos cuando hablamos de falta de recursos? Les tengo que recordar que en los presupuestos de este año, de 2017, ya hay partida presupuestaria para ello. Y si no hay en este caso una medida que permita jubilarse con anticipación de los 60 años a los trabajadores del Infoca, es por culpa en exclusiva del Partido Popular. Y a pesar de eso, la Junta de Andalucía está haciendo jubilaciones parciales, y así lo reconocía el consejero recientemente en una entrevista, para que permita la prejubilación de marzo a noviembre y no esté en riesgo la vida de las personas más mayores que se dedican al dispositivo. Me queda poco tiempo. No se ponga nerviosa. No se ponga nerviosa. Señoría, por decirle favor. que seguimos apoyando la estrategia que ha manifestado la Consejería, el Gobierno andaluz, en esa comisión técnico-científica para la restauración de este paraje natural de Doñana, y creemos que, como está sucediendo en otro incendio grave en Andalucía, pues será una medida que dará finalmente su fruto, y apelamos, como no, a la responsabilidad de todos los ciudadanos para que extrememos la precaución ante cualquier riesgo de incendio que pueda seguir existiendo. Gracias. Gracias, señor Millán. Para cerrar el debate de esta comparecencia, tiene a continuación la palabra el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el señor fiscal. Señor consejero. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Voy a empezar esta segunda intervención con 2 noticias. La primera, entiendo que será del agrado de todos. A las 7:30 ha sido controlado el incendio de Río Tinto. Desde ayer estaba estabilizado y, de nuevo, el trabajo del dispositivo Infoca ha vuelto a dar sus frutos y a evitar una tragedia mayor. Y, en segundo lugar, se ha hecho referencia aquí, pero quiero recordarlo. Esto me imagino que no es para beneplácito de todos los grupos. Hay algunos que estaban esperando una decisión en contra, pero efectivamente la UNESCO ha votado por unanimidad, la comisión que analiza el tema, el informe que el Reino de España, básicamente elaborado por la Junta, pero es verdad que en colaboración con el Gobierno central, ha presentado en Cracovia hoy mismo, y, por supuesto, Doñana no va a entrar en ninguna lista de patrimonio mundial en peligro, y además valora muy positivamente el trabajo que se está haciendo en Andalucía para proteger Doñana. Yo sé que esto no gusta a todos. Los profetas del Apocalipsis están de luto hoy, pero, bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Bien, señor Castro, estoy de acuerdo con algunas de las cuestiones que usted ha dicho, y hay una con la que estoy en profundo desacuerdo, y si me apura me ha dolido, ¿no?, cuando dice, bueno, luego comenta que, bueno, se entrecomilló en algún lado. Yo jamás he minusvalorado la incidencia del incendio,
y las características y la importancia de la biodiversidad del terreno que se ha quemado. No sé si me explico, pero se ha quemado un trozo de mi alma, señor Castro. Se ha quemado un trozo de mi alma, ¿entiende? Por tanto, si hay algo que me duele, y especialmente de usted, que siquiera haya comentado esta cuestión aquí. En cualquier caso, señor Castro, entiendo que ha sido una mala interpretación, pero quería decirlo, porque si yo creo que me caracterizo por cierta transparencia, hay quien dice que por demasiada transparencia, yo a las cosas suelo llamar por su nombre. Y claro que ha sido importante lo que se ha quemado. Muy importante. La zona que está dentro del Parque Natural y la que no está dentro del Parque Natural. Pero es verdad que no ha llegado a la zona de Parque Nacional de Doñana. Y no lo digo yo, lo dicen los expertos. Bueno, eso dentro de la mala noticia, pésima noticia que es el incendio, bueno, pues no es precisamente la peor. Bien, ha hecho usted un recorrido sobre algunas de las cuestiones que entienden que hay que aclarar y, bueno, ha hablado del equilibrio pervertido que se da en Doñana, etcétera, etcétera. Yo siempre he dicho que en Doñana nada es fácil, es verdad, es una cuestión, casi un concepto, bueno, que desde que se creó, pues genera mucha discusión, por momentos muy acalorada, pero lo cierto es que se van sorteando poco a poco las amenazas. Y lo de hoy en Cracovia yo creo que va en ese sentido. Nadie niega que haya amenazas ni que haya riesgos, ni siquiera este informe. Pero, bueno, cuando se publique, léanlo, dice que se va por un camino adecuado y, bueno, eso yo creo que es para sentirse satisfecho. Habla usted, de nuevo, del dispositivo. Bueno, entiende que en periodo de alto riesgo de incendio, bueno, pues tiene su número es correcto, pero ha hecho una crítica a la zona al momento en el que, bueno, pues el Infoca está dedicado básicamente a las tareas preventivas. Yo le puedo garantizar que no hay en España ni un solo dispositivo contra incendios forestales que lleve a cabo unas tareas preventivas como las que lleva a cabo el dispositivo de la Junta de Andalucía. Ni uno solo, con total rotundidad. ¿Siempre se puede hacer más? Por supuesto que se puede hacer más, claro que se puede hacer más. Pero indudablemente, creo que está perfectamente dimensionado y en los periodos de alto riesgo, que obviamente es cuando el dispositivo tiene que estar pues al 100% para dedicarse a la extinción, cuando se dedica a la prevención está al 100%, pero dimensionado para la prevención, lo está. A 1 de junio se han incorporado 414 personas al dispositivo. 414, 52 provenientes de la oferta pública de empleo, que por primera vez se ha lanzado tras la crisis, por tanto no vamos hacia detrás, vamos hacia adelante, 99 provenientes de las jubilaciones parciales que se pusieron en marcha en 2016 y que también se han lanzado ya para 2017 y 263 contrataciones de personal temporal. Hombre, yo creo que el esfuerzo es enorme, sinceramente. Decir que se puede hacer más lo acepto, pero decir que en este sentido no estamos haciendo las cosas razonablemente bien, bueno, no puedo estar de acuerdo. Habla usted también, bueno, pues del célebre vídeo de los bomberos, en este caso de la Diputación. Bueno, hay un vídeo posterior de bomberos también de la Diputación, que parece que no ha tenido las miles de visitas que el primero, en el que se explica exactamente qué es lo que ocurrió. Es decir, se llamó con un criterio técnico exclusivamente a los profesionales que se estimó que hacían falta. El dispositivo estuvo perfectamente dimensionado durante el incendio. Hubo un momento en que no hacía falta más gente porque literalmente comenzarían a estorbarse. Eso es lo que nos dijeron los técnicos y yo, que estuve allí prácticamente durante todo el incendio, comprobé en primera persona. Por cierto, muchos representantes de casi todos los partidos estuvieron, de casi todos, hubo algunos que no estuvieron, aunque luego vengan aquí a dar voces. Casi todos los partidos estuvieron allí, ¿no? Fueron al día siguiente o a los 2 días cuando ya aquello estaba listo, ¿no? Y de especulación nada, señor Castro. De especulación absolutamente nada. La señora Crespo ha venido a darme la razón. Dice, es imposible
que se recalifique un terreno, lo tendría que hacer usted, si es que precisamente por eso digo que no se va a recalificar, porque como lo tendríamos que hacer nosotros, no lo vamos a hacer. Si es que me ha dado usted la razón, señora Crespo. Vamos a ver, habla usted, señora Crespo, de demagogia. Mire usted, yo no soy demagogo, y la reforma de la ley forestal permite la recalificación de los terrenos quemados en circunstancias muy especiales, es verdad, y la puerta que abre es mínima, es un mínimo resquicio, también eso es cierto. Es verdad que habla del interés general y también lo es que la última palabra las tienen las comunidades autónomas. Por tanto, esa es la verdad. Y como la tienen las comunidades autónomas, ni siquiera en ese mínimo resquicio esta comunidad autónoma, mientras nosotros estemos aquí y mientras yo sea consejero de Medio Ambiente, va a recalificar ni un metro cuadrado de terreno que se haya quemado. Porque es que ya está bien de, mezclar churras con merinas. Señor Robledo, yo le agradezco sus palabras. Es cierto que su grupo estuvo allí, se interesó, bajó al Tajo y comprobó lo que se estaba haciendo de la mano de nosotros, de mí mismo, pero también de la mano de los técnicos que son los que dirigen este tipo de operaciones. No hay absolutamente nada que ocultar. Cualquier otro grupo de este Parlamento que lo hubiera solicitado se le hubiese dado el mismo trato, lo que pasa es que hay algunos que tuvieron interés y, como digo, hay otros que fueron a los 2 o 3 días. Quisieron ir al segundo día, pero, bueno, iban a ir acompañados y parece que la compañía les falló. Pero, en cualquier caso, estábamos dispuestos y encantados, por otra parte, como así sucedió el mismo domingo, con la presencia del portavoz de Izquierda Unida, que estuvo toda la tarde preocupándose por el incendio, y representantes del Partido Popular, pues que también estuvieron por allí pues el tiempo que estimaron oportuno, ¿no? Bien, la señora Barranco, fiel a su estilo, ha cuestionado la coordinación del incendio, algo que no había hecho hasta ahora nadie. Ha dicho que fue caótica. Señora Barranco, dígaselo usted a Juan Sánchez, que lo tiene justo detrás, el coordinador regional del Plan Infoca, o a José Antonio Martínez, el coordinador provincial, que dieron un ejemplo de coordinación, de ir muchísimo más allá de a lo que están obligados como funcionarios públicos, fuera de toda duda. Usted ni estuvo allí, ni tiene ni idea de lo que allí ocurrió. Y ya está bien, señora Barranco, de venir aquí a pontificar cuando no se tiene ni repajolera idea de lo que usted está hablando. Señora Barranco, ¿entiende? Pues no está muy feo, eso está admitido por la Real Academia de la Lengua y no es una palabrota. Pero, hombre, es que ya he dicho, señoras y señoras parlamentarios y parlamentarias, que este tema me duele especialmente, lo he dicho muchas veces, y me molesta especialmente que se falte a la verdad o que se venga aquí a decir cuestiones que no se corresponden con la realidad. Y yo no me voy a callar. Y cuando se dicen ese tipo de cuestiones, se cuestiona no ya a nosotros, sino a los técnicos, que son los que llevan la coordinación de la extinción de un incendio, me duele especialmente, porque han dado un ejemplo que ha dado la vuelta a España, que se ha valorado en todas las comunidades autónomas y que es fruto de su trabajo y, por cierto, del trabajo de la Administración General del Estado también, porque el grado de coordinación con la delegación del Gobierno de España en Andalucía, con el Ministerio del Interior, como dije al principio, y con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con la unidad militar de emergencia que se desplazó al incendio, ha sido ejemplar. Por tanto, no consiento que se cuestione la coordinación. Se puede decir, pero yo voy a saltar a rebatir con datos que esto no ha sido así, sobre todo cuando ni se ha estado en el incendio, se ha seguido pues de donde sea, pero desde luego no al pie del cañón. Bien, ha hablado usted también, claro, aquí cada uno se agarra, pues como la cosa ha salido bien, porque lamentablemente dentro de la desgracia enorme que ha supuesto este incendio, la valoración general por la opinión pública del Plan Infoca, del dispositivo y de la coordinación que ha habido es muy buena,
usted se agarra a cualquier cosa pues para intentar sembrar dudas, ¿no? Como el desalojo del centro de cría en cautividad del lince ibérico en el Acebuche. Ese centro depende del Ministerio de Medio Ambiente y el desalojo fue ejemplar y no lo hizo la Junta de Andalucía, lo hizo el Ministerio. La Junta de Andalucía, cuando la Guardia Civil y el dispositivo dijo que había llegado la hora de avisar a este centro de que había que desalojarlo, avisó inmediatamente y los técnicos hicieron lo que tenían que hacer. Técnicos profesionales, biólogos, que se dedican a esto. A usted le habrá contado a alguien que la cosa no se hizo bien y viene hoy aquí de nuevo a cuestionar a unos técnicos, en este caso no de nuestra consejería, sino de la Administración General del Estado. Usted allá, señora Barranco, usted allá. Bien, para terminar con el grupo de Podemos, bueno, lamentablemente le ha faltado decir que hemos rozado la tragedia con la punta de los dedos, como algún tristemente ministro todavía dijo hace unos años cuando decía que los 5 millones de parados estaban ya al alcance de los dedos. Usted le ha faltado decir que la tragedia la hemos tenido al alcance de los dedos. Señora Barranco, debo ser así de duro porque su intervención me ha parecido especialmente hiriente y falta de rigor. Bien, señora Crespo, usted ha empezado su intervención diciendo que yo, en mi primera intervención, he estado atacando al Partido Popular o refiriéndome al Partido Popular. Señora Crespo, yo, más allá de las declaraciones que hizo usted aquel día por las que me preguntaron y dije lo que dije, que creo que fue bastante, en fin, sin entrar en el fondo de la cuestión, yo no he criticado, desde luego, ninguna ni presencia ni declaración, el célebre tuit se quitó y no hay ningún problema del Partido Popular, y muchísimo menos lo acabo de hacer de la Administración General del Estado. La coordinación con el señor delegado, con los ministros que han venido, ha sido, yo creo que muy buena y, por tanto, no sé por qué se ha dado usted por aludida. Señora Crespo, sinceramente, yo no sé por qué se ha dado usted por aludida. Bueno, se dice que quien se pica ajos come, pero no lo sé. Usted sabrá. Habla usted mucho de demagogia y le tengo que decir en otro sentido lo mismo que le he dicho a la señora Barranco. Usted se agarra a cualquier cosa que le puede a usted parecer que resquebraja de alguna manera la disposición del Plan Infoca, la coordinación, los trabajos que se hacen antes, etcétera, etcétera, y bueno, pues pasa lo que pasa, ¿no? Y lo que pasa, señora Crespo, es lo siguiente. Entre 2007 y 2016, sabe usted, y 2016 y 2017 no lo hemos cerrado todavía, ¿no? ¿Sabe usted cuánto ha invertido el Plan Infoca en prevención de incendios forestales en Andalucía? Pues yo se lo voy a decir. 611.312.912 euros. 611.312.912 euros. A ver qué comunidad autónoma, qué otra administración ha invertido ni la cuarta parte de lo que hemos invertido en Andalucía. ¿Que se puede invertir más? Como siempre digo, siempre se puede invertir más, pero ustedes, ¿qué han hecho en los últimos días? Se han agarrado a unos trabajos que en ningún caso iban a comenzar antes de este periodo de incendio, que están en licitación y que ha habido un asunto administrativo, un recurso de alzada de una empresa y otro problema del estilo muy menor que se está resolviendo y que no va a suponer absolutamente nada. Bueno, se han agarrado a eso poco menos que para hacernos creer que no se gasta un duro en prevención ni en Doñana ni en el resto de Andalucía, cuando saben perfectamente que esa no es la realidad. La realidad es muy, muy al contrario. Mire usted, le voy a leer unas declaraciones, señora Crespo. Dice: los ciudadanos tienen que ver que las administraciones trabajamos de la mano para garantizar la realización de estos trabajos preventivos que se están llevando a cabo en los montes de Huelva y que se están haciendo perfectamente. ¿Sabe usted quién ha dicho esto? Pues un tal, el nombre de pila ahora mismo no me... Sí, Manuel Cayuela, alcalde del Partido Popular de Valverde del Camino, con quien estuve visitando unos trabajos forestales de prevención al final del
del invierno y que, bueno, pues cuando se va al tajo, cuando se conoce lo que se está haciendo, pues no hay más remedio, salvo que se quiera faltar a la verdad, puede reconocer estas cuestiones. Pregúntele usted a su compañero Manuel Cayuela y a ver qué le dice. Y como este alcalde, cientos de alcaldes de todos los partidos políticos de toda Andalucía. En Jaén se han invertido 3 millones de euros sobre más de 1.400 hectáreas de 40 términos municipales. En Cádiz, 1.560 hectáreas con una inversión de 4,6 millones de euros. En Granada, trabajos manuales en más de 200 hectáreas con un presupuesto de 1 millón de euros. Y actualmente tenemos en licitación trabajos de diferente tipo con un importe de más de 11 millones de euros correspondientes a este año. Le debo decir también, porque, en fin, supongo que como lamentablemente, y ahí sí estoy de acuerdo, usted ha dicho, volverá a haber incendios este año en Andalucía. Las condiciones meteorológicas y la sequía que hay en el bosque, el estrés hídrico, como se dice técnicamente, es tal que previsiblemente habrá más incendios y probablemente volverán a esgrimir los mismos argumentos. Bien, estos son los datos que tenemos y le diré que son trabajos que tienen un periodo de ejecución que abarca varios años. Estamos hablando de trabajo, de una planificación a 5 años, muchos de ellos que se hacen en un periodo de 2, porque como usted sabe, además, en periodo de alto riesgo de incendio no se hacen trabajos forestales porque, bueno, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Se hacen solamente en invierno y justo antes de llegar el periodo de alto riesgo de incendio. Precisamente esa es una de las causas de que la señora Barranco haya sacado aquí un diagrama de barras diciendo que voy a pasar a la historia por ser el consejero que menos ha invertido en prevención en Andalucía. Espero que el año que viene, cuando los trabajos que están repartidos en 2 años y que algunos no se van a ejecutar pero sí se van a ejecutar el año que viene y, por tanto, la barra de 2018 va a subir muchísimo más, bueno, pues diga que voy a pasar a la historia precisamente por lo contrario. Insisto, eso pasa por no ser riguroso. Son trabajos que se realizan a lo largo de varios ejercicios presupuestarios y que en muchos casos se empiezan en un año y se acaban en otro. Y termino ya porque se acaba el tiempo. Es verdad, señor Millán, en este incendio todo el mundo, porque bueno, tuvo una repercusión internacional incluso, todo el mundo se quiso subir al carro de las declaraciones, de decir lo que pudiera y, claro, eso acarrea que quien tiene desconocimiento pues meta la pata y a las pruebas me remito. Eso ha pasado y ha pasado mucho, Hablamos de los planes de emergencia y yo voy a acabar con una sola pregunta, señora Crespo. ¿Está usted en condiciones de garantizar que todos los municipios gobernados por el PP en Andalucía tienen su plan de emergencias contra incendios forestales dispuestos y actualizados? Yo no. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero.